el micrófono, Alicia. A la izquierda abajo tenés que abrir el micrófono. Ahora, Sí. a ver, ¿me escuchás? Sí, bien, bien. Bueno, a ver, te puedes alejar un poco de la... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está muy bien, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por todas las mahmaot que me das. Ay, sos un caso, una belleza. Bueno, gracias, gracias. Me encanta leerte, la verdad. El verdadero escritor en la familia es mi hijo, ¿no? Yo no soy. Sí, Yo soy un uno principiante. hereda. ¿Eh? Uno hereda de los hijos. No, 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 yo heredo de él, yo heredo Sí, de él, sí. yo heredo de él. Bueno, decime una cosa, ¿querés contarme un poquito cómo llegaste a la TNUA? Estamos grabando, ¿sí? Sí. Contanos un poco de los principios. Mira, yo no me acuerdo cómo fue que yo fui con Susi, pero no me acuerdo cómo llegamos. Yo sé que un día fuimos y dijimos que vamos a ir y ella me va a llevar y me va a presentar un grupo de chicos y yo tenía más o menos... yo pienso que si Aida tenía 12 años, yo tenía 14 o 13 para cumplir los 14. Lo que me acuerdo y no me voy a olvidar nunca es cuando llegué a la casa de la calle Aranguren. Porque en ese momento no había mapas y yo una nena de 13 años preguntando dónde queda la calle y uno me dice, anda 3 cuadras para acá y le pregunto a otro y me dice, no, son 6 cuadras para el otro lado. Y así no me acuerdo, pero llegué, no sé cómo, después de media hora de buscar por todos lados. Y éramos un grupo que había un montón de cosas que yo no tenía la conciencia o de ser un judío. Yo vengo de una casa muy comunista. Mi abuela, por parte de mi papá, era una comunista, mi papá también. Entonces, para que yo, que era la hija mayor, ir a una TNUA de sionista, bueno, mucho a mi papá no le gustaba. ¿De dónde Pero vino la familia, Alicia? ¿Tu abuela? ¿De dónde venían? ¿De dónde procedían? también de mis padres y también de mi mamá, mis abuelos eran polacos. Pero los abuelos maternos vinieron a Palestina. Mi mamá es palestinite. Mi mamá nació en el año 27 acá. La mamá de Susi también nació acá 2 años antes. Y en el 25. Y bueno, y mis abuelos vivían en Enjarod, en el kibutz de Enjarod. Hasta que un día mi mamá tendría 1 año, 2 años, o sea que en el 29 más o menos, mi abuela vio a un fedaín por la ventana y se asustó mucho y bueno, y agarraron las cosas y se fueron a la Argentina, a Basay Bilbaso. Entonces, donde estaban los hermanos de mi abuelo. Y ella llegó allá con las 2 nenas, o sea, con la mamá de Susi y mi mamá, y después allá tuvo otros 2 chicos. O sea que Y más o menos por el año 30, digamos. más o menos, claro.
Y de mi papá, la historia es distinta. Mi papá, mi abuela, se fueron de Polonia. No me preguntes la ciudad porque no sé. Tengo en el pasaporte, pero es imposible de decir cómo se llama la ciudad. Y ellos se fueron a Francia, de Polonia, antes de la guerra, mucho antes de la Segunda. Y de Francia fueron a Brasil, vivieron varios años en Brasil. Después estuvieron en Uruguay 18 años. Y después se pasaron a la Argentina. Y mi tío, que el hermano de mi papá, se escapó de Polonia y se vino a Israel antes de la guerra. Y bueno, y el abuelo, o sea, el padre de mi papá, mi bisabuelo, él ¿no? hizo duelo, como que perdió al hijo y todo. Bueno, y mi tío es uno de los fundadores de Sdei Nahum. Sí, entonces, así más o menos. Ellos siempre estuvieron por el lado de mi tío, o sea, toda la Tnuá sionista, y por el lado de mi papá y de otro hermano que también vivió en la Argentina. Ellos eran mucho más comunistas que idealistas sionistas. Pero mi papá, digo mi papá porque era el que tenía más, como se dice, más influencia en la familia. Mi papá trabajaba en un diario yiddish. Entonces, él estaba muy en contacto con toda la comunidad. Pero, sin embargo, sus ideales fueron hasta el último de sus días comunistas. Ahora, entonces, yo recuerdo, mira, yo tengo un problema, o sea, vos sabés cuál es mi problema, que yo me obligué mucho a olvidarme de todas las cosas y de toda la gente que yo conocía. Así que recuerdo vagamente, yo no tengo tus recuerdos, yo recuerdo Peulot, recuerdo formas de trabajo, Peulot, cosas que me fueron formando y que me llevaron a ir después a militar en un partido muy, muy de izquierda. Pero la base, aunque no era sionista, o sea, yo llegué acá por Fuchs, pero eso no quiere decir que no soy sionista ahora. Pero en el momento en que se hacían las peulotes era un poco más diversión, más aventuras, más cosas espontáneas y no una visión de cómo hacer aliá a Israel. Yo me Bueno, acuerdo ustedes eran un grupo, ¿en qué años estamos hablando? De que estuviste en Baderech y que tenías, vos decís, 13, 14 14 años. años, o sea, en el 67. Claro. Entonces eran todavía chicos y por Claro, supuesto, no tengo como vos que hacías Peulot, fuiste a Madrid, llevaste la TNUA adelante. O sea, yo era más una persona que se deja llevar, no tenía mis opiniones, como se dice, fomentadas, fundadas, que quiero hacer esto, esto y esto, y en unos años yo quiero ir a Israel, quiero hacer allá, porque no era ese el motivo de que estaba en la TNUA. Pero yo la pasaba bien, tenía amiguitos. Vos sabés que cuando Susi se vino para acá, ellos vinieron en el 74, me parece. Entonces, yo también pensaba, ¿y si yo me tendría que ir ahora a Israel? 74, yo vine a Israel en el 77. No, era muy lejos de mis pensamientos, de mi vivir.
Yo estuve en la TNUA, pero no fui después, cuando yo me fui de la TNUA, no me fui a otro grupo de jóvenes judíos para hacer Peulot. Pero sí me quedé. ¿En qué año saliste de la TNUA? Yo pienso que cuando cumplí 15 y un poquito. ¿Por qué razón fue? ¿Tenías a Yo no tu me acuerdo, yo prima y tenías amigas, amigos? ¿Cuál claro, fue la razón? me iba muy mal en el colegio. Me iba, yo en ese entonces repetí segundo año, me iba muy mal. Yo empecé el colegio con un año menos que todos los demás. No tenía amigos porque yo no estaba maduramente, mentalmente madura para compartir las cosas que chicas de primero o segundo año del comercial, yo no entendía los chistes, por ejemplo, que ellos decían, que ellas decían. Entonces me fui alejando, aunque después que repetí el segundo año, yo tuve un grupo grande de amigas. O sea, que todavía estoy en contacto con ellas. O sea, me permitió también, aunque madurar quizás un poco mentalmente, cómo me tengo que mover, cómo tengo que hacer las cosas, qué me aportó, todo tipo de, no investigación, no me sale la palabra, veía a Reina y a Gaby como unos superhéroes. O sea, estas tenían 17 años, o sea, no tenían mucho más que nosotros. Pero para mí eran como unos segundos padres, que lo que ellos decían, mira, yo no puedo acordar una sola peula que hicimos, no me puedo acordar. Pero siempre me acuerdo que éramos chicos bastante calmados, salvo a uno o dos que siempre hacían lío, pero era un buen grupo, yo lo recuerdo con mucho cariño y también siempre me esforcé por buscarlos en Facebook para poder tener contacto, para poder cambiar no actividades, vivencias. Sí, vivencia, sí. Pero entonces, ¿cuál fue la razón de que a los 15 años dejaste por tus Por la compañeras del escuela. colegio? Sí, sí. Pero te digo, en el 74, cuando todos se vinieron y Susi estaba, fue una gran alegría, pero también me cuestioné si yo quiero venir a Israel, si yo sería feliz en Israel. Después Pero ya después, no me cuestioné más. mm, pero después que saliste de la TNUA, pasó un tiempo de que estabas con las compañías del colegio y solo más tarde te uniste a un grupo de izquierda, ¿no? Najón, ¿En sí. en qué año fue Bueno, el eso fue enganche con la cuando tenía, izquierda? en el 74 más o menos, 75, ya estaba en la universidad y tenía un compañero de facultad que éramos muy amigos. Y despacito me fue incorporando a no es una célula, una cucha que estábamos y que nos reuníamos y que estábamos, hacíamos peuloti, hacíamos todo tipo en la universidad. De la parte peronista de izquierda, una cosa así, tipo No, del Montoneros. Ejército Revolucionario, Ah, RP. de leer. Sí. Ah, claro. Eh, eh, ok. No te voy a preguntar qué pasó después, si querés decir algo, o sea, Sí, yo puedo decir, no tengo ningún problema. Eh, eh, y yo me sentí muy identificada con el partido de izquierda, o sea, y entonces mi papá
que era comunista, me decía, pero estás loca, ¿cómo te vas a ir más a la izquierda? Tenés que, pero vos tenés, no puede ser y no... O sea, también tenía en ese momento un cuestionamiento con la familia de las cosas que yo hacía. Pero todo, mira, dicen que los que estaban en la universidad no eran no combatientes, sino que no eran personas que tenían una vida muy cómoda. Yo pienso que no, pero en comparación de la gente que trabajaba en las villas, la gente que iba ayudaba a los chicos y todo, yo todo eso no hice. Yo hice más cosas más intelectuales. Pero Dentro de la también, universidad. como decís, Dentro de la universidad. dentro de la universidad, sí. Pero también hicimos todo tipo de peulot, íbamos y pintábamos, que también era un peligro en las calles y todas cosas. Y bueno, y entonces una noche un muchacho que era un contacto, que yo era contacto de él, lo fueron a buscar a la casa. Y para no decir que la señora estaba embarazada, la compañera, y para que no le hagan nada, entonces él nos denunció. Y nos esperaron en la estación del 11, cuando nosotros teníamos que encontrarnos. Y bueno, y entonces y bueno, ahí estuve 2 semanas desaparecida, 3 semanas desaparecida, y después me llevaron a Olmos. Pero siempre yo tuve, aunque no, yo no demostraba o decía que yo era de la TNOA, porque ahí me preguntaron si yo era judía y qué me pasaba, y tenía un primo que estaba en la Chabá, en la Argentina, que el oficial, qué sé yo, él estaba bajo su mando, le dijo, tenés cuidado porque tenemos a tu prima. O sea que amenazaron un poco a la familia. Pero también dentro de la cárcel, también teníamos todo tipo de actividades, actividades de estudio, actividades de taller. Todo el hecho del estudio y ¿cómo se dice? Espera. Sacar el mayor provecho de los diarios que teníamos en ese entonces y hacer actividades culturales de estudio. Todo eso yo implementé también lo que aprendí en la TNOA. O sea, todas las cosas que me enseñaron a pensar y buscar cada cosa, ver cuáles son las cosas positivas que hay, las cosas negativas, cómo me puedo desenvolver. Esas son cosas que se aprenden desde muy chiquito. Decime, Graciela, Alicia, cuando vos escuchás o escuchamos todo lo que pasó con los 30.000 desaparecidos y con lo que pasó en los diferentes centros digamos, de campos Clandestino. de concentración, ¿cómo vos te explicás que, o sea, solamente por la suerte a lo mejor, de que te tocó un sendero de estar en Olmos o en Devoto y de seguir viva, seguir sin Mira, a mí me detuvieron el 24 de abril, un mes después del golpe. En ese momento había lugar en las cárceles. Esa es la verdad. O sea, hay gente que la detuvieron en agosto y ya no había lugares en las cárceles y los mandaron a los campos de concentración. Yo puedo decir, hago así, que a mí nadie me sacó una palabra de mi boca. Me aguanté todo y puedo decirte que de todo, desde picana hasta golpes.
Yo no podía abrir la boca durante 2 meses, solamente así, no podía abrir la boca de los golpes que yo tuve acá. O sea, no es que yo me senté o estaba tirada y me sacaron todo lo que yo sabía. A mí no me sacaron nada. Yo esperé mucho tiempo. Yo sabía, a mí me detuvieron a las, vamos a decir, a las 10 de la mañana y yo sabía el encuentro que teníamos nosotros y un encuentro más, 4 horas más tarde. Y yo traté de pasar esas 4 horas porque después ya no sabía nada. ¿Entendés? O sea, no tenía cómo decirles a quién podían agarrar, a quién no. Entonces, es suerte. Es el día que me agarraron, que fue un sábado. Es el día que había lugares en las cárceles. Todo, todo. Mira, cuando yo estaba en Devoto, yo era la delegada de mi pabellón. Y bueno, y ahí me amenazaron muchas veces. Trataron de intimidarme y todo, pero me decían, vení, te vas en libertad, y me llevaban del director de la cárcel para que me amenace. Pero, como yo te digo, yo en el momento en que llegué a la cárcel, bueno, ya empecé a hacer cosas que, como se dice, que traté de pasarlo lo mejor posible, aún en la situación que estaba. Y ¿Tu familia sabía que estabas en Devoto? No, cuando me pasaron de Olmos a Devoto, sí. Yo estuve 7 meses en Olmos. Mi mamá cuando me aparecieron después de 3 semanas, me llevaron a una comisaría, que no sé qué comisaría era. No era de las afueras de Buenos Aires, pero de una de las zonas que... Yo estaba en Coordinación Federal. Y yo sabía eso porque cuando fui yo trabajaba en licitaciones en la Argentina. Era la equidad que iba y ponía los sobres en las licitaciones. Y yo Coordinación Federal lo conocía muy bien, porque el dueño fue periodista del Congreso. Entonces el dueño que hacía, yo trabajaba en una casa de alfombras y cortinas, entonces él conocía a mucha gente ahí y yo iba a Coordinación Federal, al departamento de policía, yo sabía justo dónde estaba. Entonces cuando me llevaron con los ojos vendados, yo me fijé en el piso y yo reconocí el piso. Entonces sabía dónde estaba. Estuve 3 semanas ahí, también en un calabozo de 2. Y después me llevaron a una comisaría, ahí me aparecieron. Y después, a los 4 o 5 días, me llevaron a... Devoto. Sí, ahí estuve 7 meses. Y mi familia me venía a visitar. Mi mamá todas las semanas y mi papá varias veces, pero no muchas veces. También porque había problemas, a veces. En casa había un montón de material que Susi y Dodo se encargaron de limpiar. Y bueno, y después nos pasaron a todas a Devoto y estuve 6 meses en Devoto. Y después me vine para acá, me mandaron. ¿Y te liberaron después de esos meses? ¿Te liberaron? Por la orden de opción, yo no volví a mi casa, derecho al aeropuerto. Ah, fue como un trato de decir, me liberan y viajo, una cosa así. Me liberan y no me liberan. Yo la libertad la conseguí en la mitad de la escalerilla del avión, que ya era derecho internacional, o sea, era un paso internacional. O sea, a mí me llevaron de Devoto a otra vez a Coordinación Federal, no sé, porque el avión salía un sábado y yo no trabajaba los sábados. Entonces me llevaron, perdóname, un sábado me llevaron, el avión salía el domingo. Entonces me llevaron allá
Yo esperé a mi familia, estuve con mis padres, mi hermano, mi abuela, el papá de Susi, y me llevaron, o sea, me llevó la policía del aeropuerto hasta la escalerilla del avión. Yo fui la última pasajera que subió al avión. Cuando subí hasta la mitad, yo subí con ellos hasta la mitad, en la mitad bajó uno de los del avión, entonces me dijeron, ahora toma tu pasaporte, estás en libertad. Y me fui. ¿Y cómo fue que, quién eligió que subas al vuelo de que iba a ir a Israel y no a Estados Unidos o a Francia? No, yo no podía ir, en la ley de opción era una ley que vos no podés, por ejemplo, yo no podía salir en libertad o irme a un país de América Latina o de Estados Unidos, por ejemplo. Yo tenía que cruzar el Atlántico. O sea, me mandaron en un avión de Alitalia que paró en Dakar, y de Dakar nos fuimos a Roma, y en Roma a los 2 días tomé el avión para venir a Israel. ¿De acuerdo? ¿Decisión tuya o alguien? No, mi familia fue a la AMIA, y Entiendo. entonces ellos me mandaron. Y me mandaron al kibutz de mis tíos porque yo no conocía a nadie acá. De Nahum. ¿Qué? Wow. Uh-huh. Entonces estuve ahí en Sde Nahum, estuve todo el tiempo que aprendí hebreo, aprendí en Betashita. Y después me fui a Kiryat Ata. O sea, la Sokhnut me consiguió allá un departamento. Pero, o sea, yo era en el kibutz, era una persona, como no había gente joven en el kibutz. No es como de ustedes que estaba el Garín. Yo me sentía, hay muchas partes que vos contás que yo me siento muy identificada porque la gente del kibutz era muy huraña, muy, como se dice, muy cerrada. Y yo tampoco hablaba bien el idioma y tampoco tenía amigos acá. Entonces me resultaba muy difícil seguir en el kibutz. No tenía amigos para nada. O sea, después de varios meses me fui a un seminario en Ramat Rachel, en Jerusalén. Y ahí hubo Orim Hadashim de todo el país. Y ahí me hice también de un grupo muy lindo. Estuvimos en contacto muchos años. Hasta que vos conociste a mi marido, a mi ex. ¿Quién es? No. Yo fui a tu casa. Una vez estuve en tu casa, fui con mi marido y con Yoni, mi hijo mayor, que Susi mandó algo o que yo mandé a Susi algo. Nosotros veníamos del norte, de las Crayot. No te acordás, no importa. Te voy a mandar una foto. Y entonces lo conocí a él y él era rumano, así que no seguí en contacto con este grupo. Y después ellos desaparecieron. Muchos se volvieron a España, se fueron a la Argentina de vuelta. Y yo me quedé. Y tuviste a Mijael, Sí. que hace una comida, es un chef excepcional y que todavía tengo el gusto. el gusto de la comida que nos sirvió, que nos preparó, que nos sirvió. Estuvo amable. Y dije, sí, y dije para mis adentros, y le dije eso también a él, que lo que él hace es la mejor respuesta a todo lo que te pasó a vos en Argentina. Es como, viste, una venganza, digamos, y diciendo de que las fuerzas del bien
triunfan, ¿no? Vos No sabés, siempre es verdad, sí, pero esta vez el hecho de que él hace comida y que tiene tanto éxito como hombre de creador es una respuesta. Najón. Vos sabés que yo siempre el 24 de abril es el día que me detuvieron y el 26 de junio es el día que yo salí en libertad. Entonces, siempre festejo este cumpleaños y este cumpleaños. Cuando uno de los años puse la foto de mi nieta, tengo una nieta sola. Entonces, el ver la sonrisa de mi nieta, cada vez que yo la miro, entonces me hace sentir la satisfacción de que yo pude, que ellos no pudieron conmigo. Sí, sí, Y que es un triunfo en sí. sí, sí. Ahora, si Bueno, vas a querer comer comida de Mijael, sí. ¿cómo va a ser? Vamos a adoptar el restaurante de Mijael para recibir cuando tengamos gente para invitar a comer. Ya le Bárbaro. dije a Ida, nosotros vamos ahí. Te cuento algo. Mi hijo se va el mes que viene a Ámsterdam. Él Sí, sabía. recibió visa para trabajar en Mitvach Laila, que es un restaurante que hay acá en Lilienblum. Wow. Pero él va a venir una vez por mes, porque va a seguir trabajando en el restaurante. Así que díganle que los invitados vengan cuando él está acá. No, excelente. Bueno, Alicia, te mando un gran abrazo. Gracias por tus palabras. Yo también, querido. Y que Y sigan los éxitos. seguiré disfrutando de todas tus historias que son magníficas. Magníficas. Después te voy a escribir cómo lo agarré a Eichmann. ¿Ves? No te rías Pero porque es estuvo verdad. buenísimo. ¿Vos sabés que yo me lo creí? Te juro. Es el problema. Me tengo que leitnatzel y decir que es una estupidez lo que escribí, la gente se lo cree. Pero estaba buenísimo. Está bárbaro. Gracias. Cuentos cortos, tenés que sacar un libro. Ok. Dale, Gracias, un Alicia. beso grande. Gracias. Nos vemos. Chao, Bye, bye. querido. Chao.